Es curioso. Internamente, creo que he sido fiel a mi vocación, ¿sabes? Me preocupa tanto la Iglesia Católica hoy como me preocupaba antes, pero sin miedo y sin dominación. Y con la sensación del servicio que creo que estoy haciendo y que he hecho. Después de reunir toda la documentación sobre obispos, cardenales y rectores de seminarios que abusan sexualmente de sus sacerdotes, que a su vez pasan a abusar sexualmente de otros sacerdotes o de menores, puedo decir que la Iglesia Católica, en su jerarquía, en su sistema, está tan corrupta ahora como en la época de Lutero. A veces me desanima esta relación hostil con la Iglesia. Varios cardenales me han puesto en la lista negra. Me han prohibido hablar en varias diócesis. Uno de mis amigos me dijo, mira, tú tienes una vocación profética. Tú le dices a gente que no quiere escuchar cosas que no quieren oír. Y de alguna manera eso es muy reconfortante. ¿Sabes? Simplemente lo dices, lo haces, lo eres, porque algo bueno saldrá de ello. Guys, I got Sipe. I think if you really want to understand the crisis, you need to start with the celibacy requirement. That was my first major finding. Only 50% of the clergy are celibate. Now, most of them are having sex with other adults. But the fact remains that this creates a culture of secrecy that tolerates and even protects pedophiles. So you believe the church is aware of the extent of this crisis? Oh, absolutely. Richard es único en muchos aspectos porque es muchas cosas simultáneamente. Se formó como sacerdote, se formó como médico, es psicólogo y es investigador. Tiene una gran experiencia en muchas áreas distintas que ha sido capaz de aplicar a este fenómeno. No conozco a nadie con más experiencia que Richard Sipe. Tenía 5 años y fui el que llevó las alianzas en la boda de mi tía, en la iglesia de San Clemente de Minneapolis. El párroco se enteró de que la madrina de la boda no se había casado por la Iglesia Católica y se puso hecho una furia. Empezó a despotricar y el padrino y la madrina no pudieron comulgar. Aquella experiencia me conmovió mucho. Y entonces pensé, cuando crezca voy a ser sacerdote y voy a ser amable con la gente. Mi familia no era particularmente religiosa, pero en casa había un crucifijo en cada habitación. Había costumbre de ir a misa los domingos. Recuerdo que a veces nos arrodillábamos y rezábamos juntos el rosario, en familia. Creo que mi madre siempre obtuvo un gran consuelo de la iglesia. Mi madre estuvo muy enferma durante todos sus embarazos. En el del 6º o el 7º hijo, yo estaba en la capilla del sótano de la iglesia, arrodillado, rezando muy devotamente, diciéndome que tenía que ser sacerdote. Me quedaban 17 años para ordenarme. Lo recuerdo como si fuera hoy. Contaba mentalmente el tiempo que faltaba para que llegara ese momento. Era un monasterio, la Universidad de San Juan o la Abadía de San Juan en Collegeville. Estaba a 130 kilómetros de casa. Había una iglesia en el sótano, una capilla.
Fui allí para estudiar secundaria. 3 de mis hermanos menores también estuvieron en esta misma escuela preparatoria. A mi padre no le entusiasmaba la idea en absoluto. Creo que mi madre estaba encantada con la idea de que cualquiera de nosotros, los niños, saliéramos de casa en aquella época. Menos trabajo en casa. Llegué allí en 1946, así que entré naturalmente en la institución. En aquellos tiempos, la vida monástica era realmente muy completa y muy hermosa. Había cosas muy espirituales y estimulantes. El coro de los monjes cantando, la preparación del altar, el incienso ardiendo, el humo empezando a ascender. Era fácil experimentar esa sensación reconfortante de estar cerca del bien, de estar cerca de lo eterno. La parte de atrás que se puede ver a través de aquel cristal es un ala del monasterio. Y en el último piso estaba el noviciado. Cuando llegabas aquí, pasabas un año y un día aislado de todo el mundo. Estudié 2 años en Roma. Así que pude conocer el catolicismo romano. Para mí fue una experiencia totalmente diferente a la de aquel romanticismo que había sentido en un principio. Debajo de la superficie, de la pompa, los colores y las plumas, se escondía la corrupción. Este es un tema que quiero compartir con vosotros, la máscara. El exterior de la máscara era lo que se veía en los periódicos y en la televisión. El Papa dando la bendición y todo eso. Pero la realidad que conocías se ocultaba en el interior de esa máscara. Cuanto más me aproximaba al sistema de poder de la Iglesia, más me acercaba a una máscara que estaba realmente muy distorsionada. Una máscara de grandeza. Una máscara de poder. Una experiencia del tipo Dorian Gray, por así decirlo. Ya en 1953, el monasterio se había interesado mucho y era muy activo en la creación de talleres para clérigos. Y sobre todo psicoanalistas y psiquiatras. Los ponían en contacto. A mí me interesaba todo eso. Estaba interesado en la salud mental. Y conseguí un pequeño trabajo ayudando a grabar todas aquellas conferencias. En 1959, después de mi ordenación, me enviaron a una pequeña escuela a 30 kilómetros del monasterio y me dijeron, ahora eres el consejero de la escuela. Era una escuela de unos 500 niños, una comunidad totalmente católica en el condado más católico de todo Estados Unidos. Oía muchas confesiones. Venían muchos de aquellos sacerdotes y estaba claro que no eran célibes. Algunos tenían novia y había muchos sacerdotes que tenían relaciones sexuales con otros sacerdotes. Y luego estaban los sacerdotes que tenían relaciones con gente más joven. Mi predecesor había estado abusando de niñas. Y estamos hablando de sacerdotes que tenían buena reputación. Así que me pregunté, ¿qué pasa con esto del celibato? ¿Y cómo lo practican esas personas que dicen ser célibes? Estaba empezando a darle vueltas en la cabeza a esas ideas. ¿Cómo se forma una identidad sexual si eres célibe? Y al contrario, ¿cómo se forma una identidad célibe después de haber sido sexualmente activo? Este es uno de los 3 seminarios en los que he intentado animar a enseñar el celibato de forma organizada. Que se hable de todo, que se afronten todos sus aspectos.
pero no he tenido éxito. ¿Y sabes por qué razón no lo he conseguido? Porque los responsables, muchos de ellos, no practican el celibato. Y ahí está toda esa actividad sexual clandestina que se tiene que mantener en secreto en la confesión y en comunicaciones privadas. Y se van descubriendo cosas, pero siempre hay que evitar el escándalo. El Instituto Nacional de Salud Mental estaba formando a sacerdotes en aquella época. En 1964 obtuve una beca de un año en la Fundación Menninger en Topeka, Kansas. Empecé a pintar cuando comenzaba a formarme en la Fundación Menninger. Era un lugar donde se preocupaban mucho por la salud mental de las personas y por tener compasión en el trato con la gente. Pero también era un lugar muy creativo. Quiero decir que si tenías algún talento, simplemente brotaba de ti. Y esta es una figura que surgió allí. Después de aquello, recibí una invitación del Instituto Psiquiátrico Seton en Baltimore, Maryland. Yo era monja de Merrick Knoll. Hice mi internado en el Hospital General del Condado de Los Ángeles y cursé allí un año de cirugía. Luego volví al Instituto Seton de Psiquiatría para hacer una residencia y así te conocí. Y acabamos juntos en el mismo programa de formación. Mi motivación para entrar en el ejército, de entrar en el convento, era ser misionera. E ir a algún país extranjero y ayudar a convertir a toda aquella gente. Pero siempre quise ser útil y en los años 50 no había manera. O eras maestra, o eras enfermera, o te casabas. Yo no empecé esto de ninguna manera. Todo esto comenzó cuando, siendo sacerdote, me pregunté, ¿de qué va esto del sacerdocio? ¿Qué efecto tiene la abstinencia sexual en mi vida? Me vi metido en esto. Bueno, mira, ayuda a estos sacerdotes que están luchando con un problema u otro, alcoholismo, depresión, ansiedad. Cuando entré al Instituto Psiquiátrico Seton, toda la gama de comportamientos sexuales se cruzó en mi camino al llegar. De entrada me pareció asombroso que hubiera tantos sacerdotes extraviados allí, ya fuese por alcoholismo o cualquier otro problema. Los habían encontrado en una parada de camiones o en algún lugar indebido. El padre John Jogan fue paciente en el hospital. El padre David Holly también estuvo en el hospital. Es sabido que los dos terminaron en la cárcel. Sabía de obispos que tenían actividad sexual. Había mucha historia que se remontaba a los años 30, de estos hombres mayores, pero también de su historia actual. Y a medida que hablabas con ellos y los conocías, te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Algunos habían sido maltratados y habían sufrido abusos sexuales. Creo que mi esposa y yo teníamos registros de 6.000 pacientes. Los sacerdotes te daban una visión de lo que sucedía en la curia diocesana, y luego estaban los que habían sufrido abusos de sacerdotes, y seguían llegando más y más. Mujeres y hombres. Mujeres de las que habían abusado sacerdotes que las obligaban a abortar. Ellas querían casarse y el cura decía, ni hablar, eso acabaría con mi carrera. Vino a verme una limpiadora de la parroquia y me dijo, un sacerdote está teniendo relaciones sexuales y me parece mal, veo que trae a chicos jóvenes. Yo le dije, ¿y cómo sabes que tienen sexo? Y me dijo, yo hago la colada. Un joven sacerdote me comentó, mire, sé que el párroco bebe demasiado y lleva a chicos jóvenes a su habitación que se quedan toda la noche. Se lo he dicho al obispo y el obispo me ha respondido, mira, eres un joven ingenuo, dedícate a lo tuyo. En 1967, después de 2 años, terminé mi beca, pero quería continuar. Iba y venía entre Baltimore y mi monasterio. Estaba impartiendo algunos cursos allí. Y el abad me dijo, está bien, puedes continuar haciéndolo. Pero me nombró director de personal del monasterio.
Me contó, me falta poco para los 65 años y voy a renunciar, y esto podría favorecerte para llegar a ser candidato a abad. Salí de su despacho y entonces supe que iba a dejar el monasterio. Sabía que aquello era todo lo contrario a lo que sentía en mi interior y a lo que yo quería hacer. No es que no pensara que era un honor, pero desde luego no era un honor que yo quisiera. Hubiera sido tanto honor como que me cortaran la cabeza. Al menos así era como yo lo veía. Por aquel entonces ya había acumulado mucho material, muchos casos, y estaba empezando a encontrar patrones. Tenía una visión cada vez más clara de cómo funcionaba la Iglesia, y se me empezó a hacer muy difícil incluso predicar. Había algo en mí que ya no podía identificarse con ese tipo de sacerdocio. Cuantos más casos conocía, más me deprimía. Estaba ayudando en una parroquia y se veían los tubos de la calefacción en el techo. Y miraba aquellos tubos y pensaba que no sería tan difícil suicidarse. Entre 1967 y 1970 fui el director de personal. Fue el periodo en el que tuve que luchar con el dilema de dejar el sacerdocio, de abandonar el monasterio o no. Internamente fue una lucha muy grande, una pérdida muy grande, una pérdida de seguridad, una pérdida del hogar. En cierto modo, el monasterio era mi familia. Esta era la enfermería. Uno de los monjes que trabajó aquí durante muchos años era un abusador sexual. Solía abusar de los niños pequeños por la noche. Entraba en sus habitaciones. Y una de las cosas que más me enfadó y decepcionó fue que ahí estaba yo, el director de personal, y nunca nadie compartió conmigo esa clase de información. Era ese tipo de sexualidad clandestina de la que no se hablaba. El monasterio, que había sido mi hogar idealizado desde que tenía 13 años, se había convertido para mí a mis 36 o 37 años en un montón de basura, en cierto sentido. Por lo que había visto, lo que había experimentado y lo que se transmitía bajo la apariencia de buenas obras. Parte de mi toma de conciencia, de mi apertura, ocurrió cuando estaba en Seaton. Pasó un coche y dentro iba una pareja, un hombre y una mujer jóvenes sentados muy cerca el uno de la otra. Y pensé, me di cuenta, lo vi en mi mente, como en una de esas visiones, ¿verdad? Una vez más era una señal de que donde yo me dirigía era hacia aquello, era lo que quería. Tú fuiste la primera a la que se lo dije. Sí, me lo dijiste. Que dejaba el sacerdocio. Yo había pasado el verano fuera, en San Juan. Así es. Y cuando regresaste parecías otro. Sí. Y que me dijeras aquello, sinceramente me sorprendió mucho. A mí la Orden de Maryknoll me parecía una excelente congregación. Pero en aquel momento me preguntaba si sería un compromiso para toda la vida. No sabía si sería capaz de vivir aquella vida para siempre. Bueno, es que eras vulnerable. Eso significa que... Yo me aproveché de tu vulnerabilidad con mi amor. Los dos estábamos... Como quieras, puedes verlo así. Pero yo estaba lista para dar un paso. Es cierto. Nos movíamos en una dirección determinada, trabajábamos juntos y nos veíamos todos los días. Y creo que así fue como sucedió. En mayo di una serie de conferencias en el seminario y una charla a la comunidad. Y después presenté mi renuncia.
Con el dinero que gané en aquellas conferencias, le compré un anillo con un diamante. Y cuando me recogió en el aeropuerto de Washington, a orillas del río Potomac, le di el diamante. Vale, creo que fui muy ingenuo en muchos aspectos, pero fue un caso sonado. Sí, lo fue. En Baltimore. Se supo en todos los hospitales. Nos casamos según el rito católico. Es verdad. Ofició un sacerdote jesuita. Mi esposa fue en realidad quien se empeñó en que bordara. Estás todo el día haciendo psicoterapia, solo escuchando. ¿Cómo desconectas de todo eso? Lo tienes siempre en la cabeza. Y yo soy el tipo de escritor que escribe mentalmente. Me quedo muy callado durante largos periodos de tiempo y descubrí que es una afición muy agradable. Lo cojo y lo dejo. Y cuando estoy estresado o preocupado por algo, me relaja. Rezo la oración de la serenidad. Marianne me anima mucho a que haga cualquier cosa que me relaje o me dé un poco de calma. Hazlo, hazlo. Cuando dejé el monasterio, el sacerdocio, le di muchas vueltas. Sabía que debía hacerlo, pero no sabía muy bien lo que me depararía el camino. De alguna manera, me di cuenta de que podía ganarme la vida haciendo psicoterapia con diferentes tipos de personas y problemas. Pero por otra parte, seguía siendo una especie de imán para los sacerdotes y para la Iglesia Católica, y para las cosas que le ocurrían a la gente con los sacerdotes. Nunca tuve la intención de convertirme en un especialista en celibato o en abuso de menores. Pero eso ha definido todo mi ministerio y la profundidad de mi vida espiritual. En 1986 ya había reunido toda la información. Presenté todos los datos al arzobispo Pilarczyk, que era la cabeza de la NCCB, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, y me escribió: ¿puedes enviarme más información? Se la envié y desde entonces no supe más de él. Y 1 o 2 años después recibí una llamada de un periodista de Newsweek. Estamos haciendo un reportaje sobre la homosexualidad en el sacerdocio en la Iglesia Católica. Y nos han dicho en la NCCB que nos pongamos en contacto con usted. La razón era que mis estimaciones sobre la homosexualidad entre los sacerdotes católicos eran más bajas que las que iba a darles cualquier otra persona de la Iglesia. Pero una vez más te vuelves a topar con ese Sancta Sanctorum de los secretos, donde aunque tengan la información no van a dejarte que veas nada más. Así que reuní todas mis notas y las puse en un libro que publiqué en 1990 titulado Un mundo secreto, que era el resultado de 25 años de estudio, y saltó a las noticias internacionales. Esto fue justo después de que saliera el libro en 1990, que tuvo una difusión realmente tremenda. Una pareja, Jerry Gilden y Miriam Bransky, me preguntaron si podían hacerme un retrato. En la mano derecha tengo un modelo del celibato. Esa fue mi gran contribución realmente. Fue la primera vez que dije que el celibato es un proceso. ¿Y cuál es el modelo del celibato? Me atacaron. Me pusieron en la picota. A Richard, por ser sincero, lo tacharon de cura resentido, que no sabía de qué hablaba, que se lo había inventado. Fue muy hiriente. Y yo había pensado que sería bien recibido. Fui muy ingenuo. Y la gente que me conoce bien puede atestiguar mi ingenuidad.
Tú estabas tan indignada. Pude relajarme porque tú me protegías. Me parece que no te protegí lo suficiente. Pero si tú lo sientes así... Por favor. Podía haber hecho más. Mi libro de 1990 trataba de la actividad sexual y la definición del celibato. ¿Dónde obtienen los sacerdotes su formación en materia de sexo y celibato? No la reciben en el seminario. Enseñé allí durante años. Hay que enseñar a los sacerdotes sobre el sexo. ¿Y dónde les enseñan? Esto es muy importante. Les enseñan en confesión y cuando van a consulta. Por eso muchos sacerdotes dicen, bueno, cuéntame más sobre eso. ¿Qué? He tratado a sacerdotes que se masturbaban en el confesionario escuchando los problemas sexuales de la gente. Y es a partir de eso, y con ese secretismo, como el sacerdote aprende sobre el sexo y el celibato. Y ahí es donde experimenta. Lo que hay ahora es una situación que atrae a los hombres de orientación homosexual, pero ni les da apoyo, ni los instruye, ni los protege. ¿De dónde viene esto? Viene de una estructura que va de arriba hacia abajo. ¿Sabes que probablemente el 10% de los sacerdotes han sufrido abusos sexuales en el seminario o siendo jóvenes sacerdotes o antes por parte de otro sacerdote? Se ve una y otra vez. Si vamos a pedir a los hombres que quieren ser sacerdotes o monjes o religiosos que sean célibes, tenemos que educarlos. Y al educarlos, tenemos que examinar toda la enseñanza sobre la sexualidad humana. Y toda la enseñanza sobre la sexualidad humana en la tradición católica es errónea. Estamos hablando de los archivos secretos. Después de mi libro, creo que 1 o 2 años después, un abogado de Little Rock, Arkansas, vino y me dijo, quiero que sea testigo experto en un caso de abuso que estoy llevando, y me dio todos los datos. Yo no quería hacerlo. Mi esposa me obligó. Me dijo, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién va a hablar si no hablas tú? Así que aquella fue mi primera gran declaración. De alguna manera, esto es como mi oración en el huerto de Getsemaní. Tengo que desplegar todo el caso y revisar todos los documentos, llorando literalmente al leer estas historias. Fui al juicio. Aquello fue muy importante en mi vida, por el hecho de contar cuál era la verdadera cuestión. Estuve declarando en el estrado creo que un total de 6 horas. Y frente a mí había una mujer de 20 años, aterrorizada. En la parte izquierda, al fondo, había 7 clérigos. Ahí estaban todos los obispos frunciendo el ceño. Si alguna vez alguien me ha mirado mal en mi vida, fue aquel grupo. Y yo sabía que tenían pruebas en la mano de lo que el sacerdote había hecho. ¿Qué defendía la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia estaba atacando a aquella niña? De repente, todo encajó en su sitio. Aquí está la Iglesia, protegiendo al cura abusador contra estas personas que han sido violadas. La Iglesia está en contra de ellos. La Iglesia está en contra de revelar los documentos, de quitarse la máscara. Desde entonces, me he visto varias veces en la misma situación en los tribunales. Siempre es lo mismo. ¿Cuándo van a ceder y ayudar a la víctima? Lo harán cuando tengan que hacerlo, y lo harán de forma un tanto superficial. Todos los obispos hacen un voto de obediencia al Papa. En el voto de los cardenales se jura ser fiel a Jesucristo, a la Iglesia y al Papa. Y luego dice, juro
mantener en secreto todo lo que se me diga en confianza, que de ser revelado pudiera causar daño o escándalo a la Iglesia. Eso implica que un cardenal está sometido a una ley superior. Así que si está delante de un abogado o está delante de un juez, tiene relativamente fácil decir, lo olvidé, no lo sé. Cualquiera que conozca bien el sistema solo puede llegar a una conclusión. La Iglesia está corrupta. Los obispos son unos mentirosos que se amparan en lo que se llama restricción mental. A aquellos de nosotros que hemos estado involucrados en esta institución durante años, lo que realmente nos hace llorar y arrodillarnos es el comportamiento, las acciones y las mentiras de los obispos y prelados de la Iglesia. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Es maravilloso veros. Desde luego que sí. Este es el tipo que me convirtió. Este tipo salvó mi alma. ¿Eso crees? No lo creo. Lo sé. Bueno, creo que sería más preciso decir que es un viaje compartido. Y ha funcionado en ambos sentidos. Creo que me salvó. Yo estaba en San Juan y trabajaba de forma independiente. Había hecho mi investigación. Ayudé a organizar una reunión nacional para que las víctimas vinieran a San Juan. Se suponía que era una reunión de curación. Trataron de constituirse en lo que llamaron el Instituto Interconfesional de Traumas Sexuales y me eligieron como el primer presidente de su consejo. Y entonces yo estaba en lo más alto y pensaba, Dios, mira, San Juan va a liderar el país en el tratamiento del abuso sexual a menores, del abuso sexual por parte del clero. Jeff Anderson estaba haciendo un trabajo increíble por las víctimas. Así que le llamé y fuimos a Minneapolis y le dije, ¿qué tal si haces una donación para este fantástico trabajo que está llevando a cabo San Juan? Y con toda sinceridad te dije, San Juan es un lugar oscuro, y puede que sea el más oscuro entre los oscuros. Sí. No sé si aceptaste aquella idea y aquel punto de vista como lo expresé entonces, pero sé que después lo recordaste y comentaste que aquello fue un punto de inflexión para ti. Por un lado estaba mi larga relación con San Juan, pero también sabía que había muchos cadáveres en el armario. Acudió a mí gente que había sufrido abusos sexuales de los monjes, casos que no se habían denunciado hasta entonces. Así que fui a ver al que era el abad, Kelly, y le dije todo aquello que me habían contado. Bueno, poco a poco me fueron marginando más. Yo era, entre comillas, el enemigo, y me dejaron muy claro que era persona non grata. No podía renunciar a todas mis imágenes de la Iglesia de una vez, pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Tú eres ante todo un hombre de fe. Y cuando empezaste a perder la fe en la Iglesia, se produjo una ruptura entre ambos y una tensión que sigue existiendo a día de hoy. Así es. Y que te has esforzado mucho por reconciliar. Dejaste el sacerdocio y estábamos en una posición en la que no podían hacerte nada, solo difamarte. Así es. Pero tu pan de cada día no dependía de ellos. No los necesitabas para cubrir tus gastos de subsistencia y eso te daba una especie de libertad total, porque estabas en el sistema, pero no dependías de él. Cierto. Y fue lo que te hizo tan eficaz, ¿no crees, Jeff? Sí, sí. Y ya no dependías de esa familia disfuncional.
Así es, sí. Di una charla a víctimas de abuso sexual. En 1982. La primera conferencia del INCAP. Tom Doyle estaba allí. Sí. Andy Greeley estaba allí, Jason Barry estaba allí, y Ginny Miller, que lo organizó, fue la fundadora del INCAP. Y entonces dije que el problema del abuso sexual de menores es el síntoma, es la punta del iceberg. Veremos cómo esto llega a las más altas esferas del Vaticano. Hay muchos más secretos, y mucho más por saber y por revelar. Y los secretos están en el piso de arriba. Sí. Los secretos están arriba. Conozco algunas órdenes en las que 4 de los 6 superiores mayores de la oficina provincial han sido acusados, condenados o han admitido ser abusadores sexuales. ¿Y qué se hace con los sacerdotes abusadores sexuales? Son tipos brillantes, inteligentes, son buenos recaudando dinero. ¿Qué se hace con ellos? Los escondes en la administración. Dices, ¿veis? Protegemos al público de los abusos sexuales de esta gente. Estas son las personas que dirigen la organización. En la iglesia compensa ser un abusador sexual de menores. Unos sacerdotes tapan a otros. Los sacerdotes tapan a los obispos. Hay una multitud de obispos ahora mismo que han sido promovidos por obispos y cardenales previamente. Ahora bien, ¿puedo documentarlo? Sí, pero no se puede hacer público porque los sacerdotes no van a hablar. Te dan la llave de una puerta y entonces te encuentras con otra serie de puertas. Publiqué un libro titulado Sexo, sacerdotes y poder, anatomía de una crisis. Y fue entonces cuando abordé la crisis del abuso sexual específicamente. Era mucho más incisivo que mi libro de los 90. Esta perspectiva que tenía ahora de la niña en la sala de juicios estaba muy fresca en mi cabeza. Mi pobre gata. Gatita, gatita, estoy aquí. Me dan pena los ancianos y los animales. Y creo que se pone nerviosa cuando hablo de todas estas cosas. Es parte de la familia. Pero la Iglesia siempre intenta minimizar esta realidad. Todavía hay una tremenda cantidad de negación. Te desafío a que me digas en qué ha cambiado el funcionamiento del sistema. Los obispos no tienen que rendir cuentas, pueden hacer lo que quieran y de hecho hacen lo que quieren. De modo que el sexo que tiene lugar en el sistema está vivo. Es casi como un corazón, sigue latiendo y sigue adelante. Boston, el 6 de enero de 2002. Fue un hito. Esa fecha no se olvidará en la historia de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque consiguieron los documentos. Había habido muchos escándalos en todo el país antes de que llegara el equipo de Spotlight. Lo que descubrimos nosotros fue que había encubrimiento. Probamos el viejo dicho de que a veces el encubrimiento es peor que el delito. Demostramos que el cardenal Law estaba en el centro de una década de encubrimiento de abusos sexuales infantiles en la Iglesia Católica, de los que fueron víctimas cientos de niños. Y lo mismo, según descubrimos después, ha estado ocurriendo en el resto de Estados Unidos y en todo el mundo. Richard sabía algo del caso particular que yo estaba investigando, pero también tenía un conocimiento amplio y profundo del fenómeno en su conjunto. Sus conocimientos y su experiencia fueron muy valiosos para el equipo de Spotlight.
Cuando se trata de la verdadera lucha de las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, la Iglesia está en su contra. Está en contra de revelar los documentos. Contra eso lucha la Iglesia, porque si todos los documentos salieran a la luz, obispos y cardenales serían procesados. Algunas de las cartas que se han cruzado entre obispos son muy interesantes, porque llegan a decir, este sacerdote está dando problemas aquí y no puedo contenerlo más. Si te lo quedas, yo me quedo con algún sacerdote con el que tengas problemas. Es muy interesante ver en la correspondencia entre un obispo y el Papa o el nuncio apostólico que se dice, este sacerdote me está amenazando con chantajearme. Así se van sacando esos pequeños hilos. Es como resolver un misterio. Este es el lienzo inferior del mosaico de Torcello. Hay 4 paneles del juicio final, y ya he terminado 2. El año pasado terminé el infierno, así que ya me he quitado el infierno de encima. El resto son la salvación y la resurrección. Mi interés por el juicio final en la gran panoplia de la enseñanza católica a lo largo de la historia me ayuda. Puedo relajarme y poner las cosas en perspectiva y ver que esto no es algo que vaya a durar. No puede durar porque es corrupto. Tenemos que asimilar que los sacerdotes son personas y deben ser tratados como tales. Aquí hay registrados 5.000 sacerdotes que han abusado sexualmente de menores. ¿Y cuántos están en la cárcel o han estado en la cárcel? 300. Un abogado me invitó a ir a Alaska y allí entrevisté a 4 esquimales nativos americanos. Habían sufrido abusos de un sacerdote jesuita. El obispo negó que hubiera documentos. Murió de repente y encontraron en su habitación y en el maletero de su coche miles y miles de documentos que tenían que ver con los abusos de los jesuitas. Y dijeron que iban a dar $10,000 como compensación a cada una de estas personas. Y no es que estos hombres no fueran creíbles. La cuestión es que eso era todo lo que valían. Estaba indignado. Posteriormente, uno de los jesuitas dijo en su declaración que esa gente son tan activos sexualmente que no le había parecido que la actividad sexual con un sacerdote hubiera significado nada especial para ellos. Vamos, esto lo dice un sociólogo o un antropólogo. ¿Sabes? A los niños católicos de pequeños se les decía que si se masturbaban se iban a quedar ciegos. Eso no pasó en mi caso, pero sí es posible que me quede ciego con estos documentos. Una de las cosas que me anima a seguir trabajando es que a medida que vas acumulando este conocimiento, se vuelve útil para las víctimas y se vuelve útil para luchar por su causa. Este es un informe pericial en el que estoy trabajando ahora, que me lleva días y días. Y al final te acaba abrumando la cantidad de papeles que tienes que leer. Y sobre todo, el dolor que tienes que leer. Ni siquiera se da cuenta del trabajo que ha hecho. Sinceramente, creo que no ves hasta qué punto has ayudado a tanta gente. Me he resignado a hacer lo que pueda para ayudar a las víctimas. A raíz de lo que me pasó, viví una etapa de mucho abuso de drogas y alcohol. Y de abuso de mí mismo. Para ayudarlos a superar ese dolor y esa agonía que les han sido impuestos por la Iglesia desde detrás de esa máscara. Escribí un libro que habla de cómo los sacerdotes se acercan a los jóvenes. Mi hijo estaba en el último año de la escuela secundaria y leyó el libro y me dijo, ¿sabes, papá?
Me alegro de que me dejaras leerlo tan pronto, porque en el colegio alguien me hizo justo eso y así me di cuenta de lo que intentaba hacer. ¿Intentaba atraerlo? ¿Eh? ¿Estaba intentando atraerlo? Intentaba atraerlo. Y sabéis, para mí, como padre, todo el dolor que sufrí para tratar de entender ese comportamiento, todo eso valió la pena cuando pensé Protegió a tu hijo. que le había salvado de esa experiencia. Vosotros sois admirables, habéis pasado por ello. Es como haber pasado por la guerra. Tenéis las cicatrices, Sí. las tenéis, pero las heridas no están abiertas. Podemos ayudar a educar. Podéis ayudar a educar y podéis ayudar a cambiar ese comportamiento o a salvar a alguien de él. El sufrimiento es muy profundo. La traición, el sentimiento de culpa, la distorsión de la realidad son tan intensos. Y claro, lo he visto tantas veces y es... Siempre ha sido muy duro internamente. Ha habido mucho dolor interno. Querrías volver a aquella visión, a la forma en que creías que eran las cosas. Pero esto ha calado profundamente en mí. La clave es la obediencia. La obediencia ciega. Lo que está muerto en la iglesia es la obediencia ciega. Y vamos a enterrarla con gran ceremonia. Tengo una hermana que es monja. Es mayor que yo y ella está a favor del sistema. Desaprueba todo lo que he hecho. Ahora es más tolerante a nivel humano. Hola. Kathy, porque mi familia me acepta como soy. Aceptan a mi esposa, aceptan a nuestro hijo. Quiero hacer un brindis. Por la familia. Por la familia. Tú estuviste en San Juan 4 años. Sí. Johnny 8 o 9 años. Michael estuvo 8 años. Sí, yo estaba allí diciendo, mira toda esta corrupción. Yo estuve en San Juan y te diré que allí son gente recta, allí eso no pasa. Y me dice, ¿de dónde sales tú? Nadie intentó hacerme nada. Supongo que era demasiado feo, ¿no? Todos los curas dijeron, ese crío no interesa. Estoy muy enfadado con la iglesia, muy enfadado, y no sé si alguna vez lo superaré, no solo por los abusos, sino porque cuando se enteraron no hicieron nada al respecto. Tommy, estoy muy contento de hablar contigo, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos. Es verdad. Uno de mis hermanos no ha hablado conmigo durante 19 años. Y dio uno de los mejores sermones que he oído contra el abuso. Fue una curación maravillosa. Tú puedes abordarlo porque has salido de ahí. Y yo lo único que puedo hacer es olvidarme y decir, no me interesa. Sí. No me interesa, quiero tratar con Dios directamente, no voy a tratar más con esos malditos curas. ¿Por qué tengo que ir a un tipo que es un depredador, que hace esas cosas, a confesarle mis pecados? No tengo por qué hacerlo, vamos, por favor. Es cierto. Ya he dicho bastante y hoy es domingo. Domingo por la mañana y el predicador predicando. Gran sermón. Eso es. Creo que Tom... Dadme un respiro. Dije que no iba a decir ni una palabra de eso. Así es. Y todos conocemos a sacerdotes maravillosos que están viviendo su vida con toda rectitud. Y que Dios los bendiga por ello. Es verdad, pero eso no compensa lo que ocurre en la estructura. La estructura. ¿Y sabes qué más no compensa? A los sacerdotes que lo saben y no lo denuncian. Tommy, es genial escucharte hablar y oír tu opinión al respecto, porque nunca habíamos compartido esto. En realidad lo habíais compartido conmigo y una vez con Johnny y Mike en casa en Colorado y hubo que cerrar ventanas y puertas.
Para mí, Jesús ya no depende de la mediación de la Iglesia. Jesús es. Jesús fue. Jesús es. La esencia de Jesús es, para mí, la esencia del amor. Dejar de alguna manera que tu vida sea dominada por el amor. Estoy completamente en paz. Creo que hubo un tiempo en el que quería ser aceptado. Y ahora estoy conforme con no ser aceptado porque en cierto modo lo veo como gajes del oficio, ¿sabes? No crucificaron a Jesús por blasfemia. No, lo acusaron de blasfemia, pero lo mataron porque dijo la verdad. ¿Quién diablos soy yo, aquel niño de Robbinsdale, Minnesota, para presentarme ante esta institución tan poderosa y decir, el emperador está desnudo? ¿Es que no lo veis? Pero ahora me siento cómodo diciéndolo a mi manera. Confío en la verdad de lo que digo. Si llegas a conocer a la Iglesia en estos términos, tu fe va a ser puesta a prueba una y otra vez. Mi vida ha sido en cierto sentido bastante descuidada, excepto en mi tapiz. Nunca he planeado lo que iba a hacer, ni a qué iba a contribuir. Nunca lo he pensado. Simplemente lo he hecho. He respondido a lo que veía. Soy quien soy. Y siendo como soy, creo que he contribuido a la comprensión de estas cosas, a cambiar el tono de la época dentro de la Iglesia y a su limpieza.